La noche que parecía imposible. El Real Madrid de los Galácticos tenía algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial. Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Michael Owen, Fernando Morientes. Un equipo construido para dominar Europa y que jugaba en uno de los estadios más imponentes del mundo. Pero el 31 de agosto de 2004, un club mexicano entró al Santiago Bernabéu y consiguió algo que parecía imposible. Pumas de la UNAM no viajó a España solamente para tomarse una fotografía con las estrellas. El equipo dirigido por Hugo Sánchez compitió, resistió y terminó derrotando 1-0 al Real Madrid. El gol fue marcado por un jugador que estuvo cerca de abandonar el partido durante el descanso, y el entrenador que comandó la victoria era, al mismo tiempo, una leyenda de los dos clubes. Esta es la historia de la noche, en la que Pumas silenció el Santiago Bernabéu y regresó a México con el trofeo del Real Madrid. Capítulo 1. Una aclaración necesaria. Antes de comenzar, hay una precisión importante. Pumas no ha sido el único equipo mexicano que consiguió superar al Real Madrid. En el año 2000, Necaxa enfrentó al conjunto español por el tercer lugar del primer Mundial de Clubes organizado por la FIFA. El partido terminó empatado a un gol y los Rayos ganaron 4-3 en la tanda de penales. Pero la historia de Pumas fue diferente. Los universitarios vencieron al Real Madrid durante los 90 minutos dentro del Santiago Bernabéu y en el trofeo organizado por el propio club español. Hasta ahora, ningún otro equipo mexicano ha conseguido derrotar al Madrid en su cancha. Además, Pumas no enfrentaría a un conjunto juvenil o completamente alternativo. En aquella noche participaron varios integrantes del famoso Real Madrid de los Galácticos. Capítulo 2. El mejor año en la historia de Pumas. Para entender aquella victoria, primero hay que recordar el momento que atravesaba Pumas. El equipo había comenzado el año 2004 con una sequía de 13 años sin levantar el campeonato de liga. Bajo la dirección de Hugo Sánchez, los universitarios tuvieron un gran torneo y llegaron a la final del Clausura contra Chivas. Después de 2 partidos muy cerrados, el campeonato se decidió mediante una tanda de penales en Ciudad Universitaria. Pumas ganó y terminó con más de una década de espera. El equipo también conquistó el campeón de campeones después de superar al Pachuca. Pumas llegaba a España con confianza, con una defensa sólida y con un plantel que comenzaba a acostumbrarse a ganar. Allí estaban Sergio Bernal, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Israel Castro, Jaime Lozano, Gerardo Galindo, Leandro Augusto y Francisco Quiquín Fonseca. Aún faltaban varios meses para que el club conquistara el Apertura 2004 y se convirtiera en el primer bicampeón de la era de los torneos cortos. Pero la victoria contra el Real Madrid terminó siendo el anuncio de que aquel Pumas estaba viviendo un año irrepetible. Capítulo 3. El regreso de Hugo Sánchez. El partido también tenía un significado especial para Hugo Sánchez. Antes de convertirse en entrenador, Hugo había sido una de las figuras más importantes en la historia del Real Madrid. Había marcado cientos de goles con la camiseta blanca y era recordado por sus remates espectaculares, sus celebraciones y sus campeonatos de goleo. Pero en 2004 regresaba al Bernabéu desde el banquillo visitante y no dirigía a cualquier equipo. Dirigía a Pumas, el club donde comenzó su carrera y con el que también se había convertido en campeón. El trofeo Santiago Bernabéu se disputa desde 1979 en honor al histórico presidente del Real Madrid. Aunque no es una competencia oficial, tradicionalmente sirve como presentación del equipo ante su afición antes de comenzar una nueva temporada. El club español invita a un rival internacional y la celebración está diseñada para terminar con el Real Madrid levantando su propio trofeo. Pumas llegaba como el invitado, pero Hugo Sánchez quería que sus futbolistas entendieran que no estaban allí solamente para participar. Antes del encuentro les dejó un mensaje sencillo: tenemos que hacer historia. Capítulo 4. Los Galácticos contra los Universitarios. El Real Madrid era dirigido por José Antonio Camacho. Su alineación inicial incluía a César Sánchez en la portería, Michel Salgado, David Beckham, Guti, Santiago Solari, Michael Owen y Fernando Morientes. Owen disputaba uno de sus primeros encuentros después de llegar procedente del Liverpool, y el poder del Madrid aumentó durante el segundo tiempo. Zinedine Zidane y Luis Figo ingresaron desde el banquillo. Pumas respondió con Sergio Bernal, Israel Castro, Joaquín Beltrán, Darío Verón, Jaime Lozano, José Luis Parejita López, Gerardo Galindo, Leandro Augusto, Joaquín Botero, Quiquín Fonseca y Diego Alonso. La diferencia de nombres era evidente, pero los universitarios no se desordenaron. El Real Madrid tuvo mayor control del partido y buscó imponer su calidad, pero Pumas mantuvo las líneas juntas. Joaquín Beltrán y Darío Verón protegieron el área. Leandro Augusto y Gerardo Galindo trabajaron en el centro del campo, mientras que Sergio Bernal respondió cuando el equipo español logró acercarse. Pumas no podía competir con el Madrid mediante nombres. Tenía que hacerlo mediante orden, intensidad y concentración. Capítulo 5. Israel Castro estuvo cerca de salir. Durante el primer tiempo, Israel Castro recibió una tarjeta amarilla. Aquello podía convertirse en un problema. Hugo Sánchez acostumbraba sustituir a los jugadores amonestados para evitar que una segunda tarjeta dejara al equipo con 10 futbolistas.
En el descanso, el entrenador se acercó a Castro y le preguntó qué le estaba pasando. Israel entendió el mensaje. Si no mejoraba su actuación, probablemente abandonaría el partido. Pero esa conversación despertó su orgullo. Hugo decidió mantenerlo en la cancha, y aquella decisión cambiaría la historia. El segundo tiempo comenzó con el ingreso de Zidane y Figo. El Real Madrid aumentó la presión y el panorama parecía volverse más complicado para Pumas. Pero alrededor del minuto 70, los universitarios recuperaron el balón y comenzaron una jugada por el costado derecho. La pelota terminó en los pies de Israel Castro, quien se encontraba fuera del área. Castro levantó la mirada y disparó con la parte exterior del pie. El balón salió con una trayectoria extraña. César Sánchez intentó reaccionar, pero el disparo pasó fuera de su alcance y terminó dentro de la portería. Pumas estaba ganando 1-0 en el Santiago Bernabéu. El futbolista que estuvo cerca de salir durante el descanso acababa de marcar el gol más importante de su carrera. Capítulo 6. Los minutos más largos. Después del gol, todavía quedaban aproximadamente 20 minutos. El Real Madrid se fue al frente buscando evitar una derrota frente a su propia afición. Zidane intentó tomar el control del medio campo. Figo buscó generar peligro por los costados. Morientes y Owen esperaban cualquier oportunidad dentro del área. Pero Pumas no perdió la organización. Darío Verón rechazó todo lo que pasó cerca de su zona. Joaquín Beltrán dirigió la defensa. Sergio Bernal mantuvo su portería en cero. Los universitarios dejaron de pensar en la diferencia económica, en los nombres del rival o en las miles de personas que estaban esperando una reacción del Madrid. Solo tenían que resistir. Finalmente, el árbitro señaló el final. Real Madrid 0. Pumas 1. Los jugadores se abrazaron sobre el césped mientras Hugo Sánchez celebraba una de las victorias más simbólicas de su carrera como entrenador. Pumas había llegado como invitado y terminó levantando el 26 Trofeo Santiago Bernabéu. Capítulo 7. ¿Solamente fue un amistoso? Con el paso de los años, algunas personas han intentado restarle importancia a la victoria porque el Trofeo Santiago Bernabéu no es una competencia oficial. Y es verdad. El partido no entregaba puntos de liga, no pertenecía a la Champions y no tenía la importancia de una final internacional. Pero eso tampoco significa que la victoria careciera de valor. Pumas derrotó al Real Madrid durante 90 minutos. Lo hizo en España, lo hizo en el Santiago Bernabéu. Y lo hizo frente a futbolistas como Beckham, Figo, Zidane, Owen, Morientes, Guti y Solari. Además, se trataba del trofeo organizado por el propio Real Madrid para presentarse frente a su público. Los universitarios no conquistaron Europa ni se convirtieron oficialmente en campeones del mundo, pero consiguieron una victoria que ningún otro equipo mexicano ha podido repetir dentro del Bernabéu. Conclusión: el año en que Pumas lo ganó todo. La victoria frente al Real Madrid terminó formando parte de uno de los mejores años en la historia de Pumas. Primero llegó el campeonato del Clausura 2004, después el campeón de campeones, luego el Trofeo Santiago Bernabéu. Y algunos meses más tarde, el título de la Apertura 2004 que convirtió a los universitarios en bicampeones. Hugo Sánchez regresó al estadio donde se había convertido en leyenda y salió como entrenador vencedor. Israel Castro pasó de estar cerca de ser sustituido a marcar un gol que sería recordado durante décadas. Y un equipo mexicano demostró que, al menos durante una noche, la diferencia de nombres, presupuestos y estrellas podía desaparecer dentro de la cancha. Sí, fue un partido amistoso, pero para Pumas nunca fue solamente un amistoso. Fue el día en que 11 universitarios entraron a la casa de los Galácticos, derrotaron al Real Madrid y se llevaron su trofeo a México. ¿Tú consideras esta victoria como la mayor hazaña internacional en la historia de Pumas?